Ordenando prioridades. Entonces, Hechos capítulo 6, versículos 1 al 4. Es normal que los niños deban ser dirigidos. Es parte de la enseñanza de los padres guiarles a que tomen decisiones sabias. Hay algunos niños que comprenden más que otros su lugar en la familia y en la sociedad, y por lo mismo se dejan guiar, se dejan enseñar, y ellos buscan dirección en lo que no saben. Hay niños así, pero no todos actúan así. Hay otros que, a pesar de venir del mismo contexto familiar, y esto los que tenemos más de un hijo lo sabemos, a pesar de venir del mismo contexto familiar, son voluntariosos y perseveran tosudamente en lo que ellos consideran importante. ¿Hay hijos así? Sí. Decimos de estos niños que son porfiados, que son parados en la hilacha. Niños, no me han contado nada sus papás por si acaso. Que son porfiados, que son parados en la hilacha, que quieren salirse con la suya. Si ese rasgo de carácter no es corregido por los padres, normalmente amargura y sufrimiento es lo que les espera. Porque careciendo de la experiencia de vida, tomarán decisiones equivocadas según el interés o el gusto que ellos tengan en ese momento. ¿Cierto? ¿O no hay niños que a la hora de comer ellos prefieren un caramelo? Si esto continúa así en la vida del niño, vamos a tener a un adulto guiado por sus deseos, un adulto egoísta, desconsiderado, porque nunca se le enseñó a ordenar sus prioridades de acuerdo a un bien mayor. Efesios capítulo 6, los versículos 1 al 3, no es una sugerencia, es un mandato. Y debemos oírlo y obedecerlo. Todos aquí somos hijos. Hijos. Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios capítulo 6, versículo 4, que es el versículo siguiente, tampoco es una sugerencia. Y esta está dirigida a los padres, la otra estaba dirigida a los hijos, esta está dirigida a los padres. ¿Qué nos dice? Y vosotros, padres, acá nos cayó a todos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Detrás de adultos conflictivos, egoístas, desconsiderados, irrespetuosos e irresponsables, encontrarás a padres que no cumplieron con este mandato apostólico. Ejemplo extremo de esto, por supuesto, lo tenemos ante nuestros ojos en nuestras ciudades. No diré toda, pero gran parte de la mendicidad que vemos de hombres y mujeres que viven en las calles son seres humanos sin disciplina, incapaces de obedecer órdenes que les son dadas para preservar y cuidar su salud. Así te encuentras con que muchos de ellos prefieren esta vida, esa vida miserable en las calles, a estar en un lugar donde deban asearse y descansar, dormir y levantarse a horas establecidas. No es que ellos no tengan prioridades, no, ellos las tienen,
pero sus prioridades son mandatadas por el deseo imperante en ellos. Eso es lo que ordena sus prioridades, sus propios deseos. Así, si ellos quieren envilecerse con drogas o con alcohol, lo harán sin importar ni medir las consecuencias. Es el deseo. Lo quieren hacer y lo hacen. La Biblia nos enseña que el hombre tiene libertad. Dios lo hizo así. Pero a consecuencia de la caída, el hombre no tiene la habilidad para hacer el bien que Dios exige de sus criaturas. Sus prioridades están trastocadas y aunque sepa qué debe ser primero, no tiene la habilidad para hacerlo si Dios no le da esa capacidad. El hombre que ha nacido de nuevo mantiene un problema similar, puesto que nos dice el apóstol que debemos vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Esa es una responsabilidad nuestra. Vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Y esto, hermano, es muy sutil. Es muy fácil caer en el engaño pensando que agradamos a Dios cuando en realidad nos estamos agradando a nosotros mismos. Esta es una trampa cotidiana en la que caeremos si no nos ejercitamos en la piedad. Quien se ejercita en la piedad, quien se disciplina en su vida, podrá poner sus prioridades en orden de acuerdo a la voluntad de Dios. Si hay temor de Dios en su corazón, buscará agradar a Dios. Independientemente que ello signifique la incomprensión de los amigos o de los cercanos, o peor todavía, el odio de los impíos. ¿A él no le importará eso? Hay temor de Dios en su corazón y él busca hacer la voluntad de Dios y eso es prioritario para él. Si lo que hay es temor al hombre o confunde su voluntad con la voluntad de Dios, entonces ahí Dios ha pasado a un segundo plano y la voluntad de Dios pasa a ser letra muerta. Ese es un peligro. Tenemos ante nosotros ahora un texto que nos demuestra cómo Satanás diversifica sus ataques contra la iglesia de Cristo. Sus ataques pueden ser abiertos y denodados, o sutiles y solapados. Tanto uno como otro buscan dañar, demorar o entorpecer el trabajo de la iglesia. Vimos hace algunos domingos atrás un primer ataque que vino de afuera, un ataque externo, donde con saña y con violencia física persiguieron a los apóstoles. No solamente los pusieron en la cárcel, sino que antes de soltarlos, los apalearon bien apaleados. Violencia física, un ataque de afuera. Esa es una estrategia del maligno. No contento con esta persecución a la iglesia, Satanás luego instiga desde dentro de la iglesia que ésta se debilite mediante la corrupción e hipocresía de algunos de sus miembros. Es un ataque desde dentro, sutil y solapado, pero igual de dañino, porque comprometer la pureza del Evangelio mediante la hipocresía es corromper a la novia del Cordero, la iglesia de Cristo. Eso fue lo que pretendió hacer Ananías y su mujer, y ambos perecieron. Ya lo ven, distintos tipos de ataques, uno desde fuera, el otro desde adentro. Ahora estamos ante un tercer ataque, y pudiera ser el más astuto de los tres que se nos presentan aquí, ya que sutilmente pretende apartar y distraer a los apóstoles de sus correctas prioridades mediante las quejas y murmuraciones de un sector de la misma iglesia. Si lograba Satanás preocupar y distraer a los apóstoles con la asistencia social, ellos habrían descuidado las responsabilidades dadas por Dios en cuanto a ¿qué? A la oración, a la predicación y enseñanza. Hermanos,
no estamos diciendo que atender a las necesidades físicas de los santos no sea esencial a las tareas de la iglesia. No. Pero Dios no nos ha llamado a la iglesia a hacer acción social, sino a predicar el Evangelio. Las prioridades entonces están dadas, fueron dadas por Jesucristo. Ignorarlas o cambiarlas no será sin daño a la iglesia, y sustituirlas por otras que emanan de las presiones, sean estas legítimas o no, es un acto descabellado de quien, siendo siervo a lo más mayordomo, pretende actuar como amo y señor. Uno solo es el Señor de la iglesia. ¿Quién es? Jesucristo. Por lo tanto, si Él es el Señor, si Él es el Rey, como vimos hace un rato, Él es quien dice qué es lo que se debe hacer. Veamos entonces el problema en sí y cómo lo resolvieron los apóstoles. El versículo 1 del capítulo 6 de Hechos dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Este ataque velado era contra los apóstoles. Pues retroceda una página y en el capítulo 4, versículo 35, y también en el versículo 37, también del capítulo 4, nos encontramos que eran los apóstoles que administraban los recursos económicos. Entonces, si había una queja respecto de la distribución de estos recursos, ¿contra quién era la queja? Contra los apóstoles. Se suponía que esto se distribuía equitativamente. Notemos que esta protesta no provenía de los inconversos. Nuestro texto nos dice que crecía el número de los discípulos. No son meros asistentes que acuden llevados por la novedad. A ver, ¿qué está pasando con este grupo? Yo voy a ir para saber qué es lo que hacen, cómo es una reunión, cómo es el culto con ellos. No eran llevados por la novedad. Estamos hablando de discípulos. Recordemos que tampoco son gente decepcionada por otra corriente religiosa que acuden para ver si, este es el lugar donde voy a adorar a Dios. Tampoco era este tipo de gente. Eran discípulos. Recordemos que luego del incidente de Ananías y Zafira, en Hechos capítulo 5, los versículos 12 y 13 nos dice: y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Había unidad entre los discípulos. Ellos y los apóstoles formaban un solo grupo, muy unido. Luego el texto dice en el versículo 13, y aquí estoy hablando del capítulo 5, dice: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. La distinción entonces entre unos y otros es clara. O sea, los que estaban ahí eran los discípulos, pero de los demás no querían saber nada con ese tipo de gente que estaban en una reunión, más encima ofrendaban y morían. No querían tener comunión con esa gente. Entonces había una distinción clara entre unos y otros. Esto, hermanos, para delimitar de dónde venía la queja. Los apóstoles tenían ordenadas sus prioridades. Estas prioridades dadas por el Señor de Gloria eran sencillas y comprensibles. Tenían 3 mandatos: hacer discípulos, bautizarles y enseñarles. Sencillo, ¿verdad? Mateo 28, ahí están los mandatos. Puedes ver aquí que no se agregaban infantes a la iglesia, no se agregaban simpatizantes, se agregaban discípulos que eran bautizados y se les enseñaba que guarden todas las cosas que os he mandado. Estas son las palabras del Señor. Es de entre estos, desde los discípulos, donde nace la protesta.
que sea legítima no significa que sea apropiada, porque nunca será apropiada la murmuración. Que en ella caigan los santos no santifica la murmuración. Filipenses capítulo 2 versículo 14 dice: hacer todo sin murmuraciones y contiendas. 1 Corintios capítulo 10 versículo 10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Por qué no se acercaron a los apóstoles a plantear el problema? Esta pregunta nunca tiene respuesta. Cuando usted escucha que alguien está murmurando y le dice: oye, pero ¿por qué no va? Y le dice, ¿cuál es la respuesta que recibe? Evasivas o silencio. Nunca se responde. Eso pasó. No hay respuesta. No la encontramos aquí ni en ninguna congregación en 2 milenios de cristianismo. Es verdad que a veces quienes comienzan estos aludes no son creyentes. Y digo aludes, ¿por qué? Porque los aludes comienzan pequeñitos, ¿cierto? Allá en una altura en la montaña, un poquitito de nieve, algo comienza a rodar. Pero luego, a poco avanzar ya, es algo que llega a ser peligroso y que causa destrucción y muerte. Eso es un alud. La murmuración es así, empieza pequeñita. Entonces, encontramos que estos aludes muchas veces los comienzan quienes no son creyentes. No tienen temor de Dios en sus vidas y no aman a los hermanos. Pero triste es decirlo y comprobarlo, que la murmuración muchas veces haya cabida en el corazón de los santos, contaminando así a la congregación y además haciendo el trabajo del diablo. No, mi hermano, murmurar nunca es bueno y evidencia la corrupción del propio corazón, de lo cual es necesario arrepentirse. Lo primero que aprendemos entonces es que enfrentar un problema de manera inapropiada no lo soluciona. Debemos proceder siempre como es digno de la vocación con que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, siendo solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el caso que vemos hoy, el problema original no era la murmuración. Era la desatención de un grupo de judíos griegos quienes sostenían que sus viudas no eran atendidas en sus necesidades de la misma manera que las viudas de los judíos hebreos. No se nos indica que esto sea algo deliberado, o sea, que hayan hecho acepción de personas, que hayan dicho, no, estos no son de los judíos, de los nuestros, así que dejémoslo nomás. No es eso lo que nos indica el texto. No es algo deliberado. Es más probable que haya sido una falta de supervisión o también, obviamente, una administración inadecuada. Recordemos de paso el triste fin del tesorero anterior, ¿cierto? ¿Qué había pasado con el tesorero anterior? Se había ido por dentro, según nuestros dichos, ¿cierto? Y finalmente terminó entregando al Salvador y él se quitó la vida. Ese era el tesorero anterior. Y además de eso se añade otro problema, que ya no era el mismo grupo pequeño. Ahora era un grupo grande. Si nos atendemos a los números, había por lo menos 5.000 personas. Había mucho que administrar. Es esperable entonces encontrar errores, olvidos, omisiones, hasta en los mejores santos. Pero bajo lo aparente más bien, se evidencia otro problema que tiende a aparecer en las congregaciones. ¿Y cuál es esto? Es el favoritismo. No que aquí lo haya, no estoy diciendo que aquí haya favoritismo, no. Había una cierta tensión entre los judíos palestinos y los judíos griegos. Los judíos griegos provenían de una cultura cosmopolita y no tan cerrada como la cultura palestina.
Pero Cristo vino a abolir esas diferencias. En Cristo ya no hay judío ni griego. No existe diferencia entre el obrero y el intelectual, entre el hombre y la mujer, entre un peruano o un chileno, un haitiano o un dominicano, un mapuche o un gringo, un pobre o un rico. No hay diferencias. Todos son pecadores que si no se arrepienten perecerán en la condenación eterna. Pero una vez arrepentidos, todos estos que se arrepienten son hijos de Dios. No hay diferencia entre ellos. Dios los acepta tal cual son y nosotros debemos imitarle. Santiago capítulo 2 versículo 1 nos advierte, nos dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Veamos ahora la solución que los apóstoles les dieron al problema. Los versículos 2 al 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nota que ellos no se enfocaron en los ataques personales. Ellos fueron al fondo del problema. Examinaron la queja y procedieron en consecuencia. ¿Qué ejemplo tenemos aquí, hermanos? ¿Cuánto tiempo perdemos enfocándonos muchas veces en pequeñeces, en murmuraciones, en caprichos de hombres y mujeres que jamás han entendido la vida congregacional porque se niegan a vivir para Dios? Éxodo capítulo 16 versículo 2 nos dice que el pueblo murmuró contra Moisés y contra Aarón. Pero el versículo 8 del mismo capítulo nos dice: porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. El pueblo murmuró contra Moisés y contra Aarón, pero Dios dice: no, han murmurado contra mí. Así que considera, hermano, que cuando te prestas a la murmuración, no solo pecas contra tus hermanos, sino también pecas contra Dios. Los apóstoles podrían haberle impuesto a la iglesia lo que pensaban era la solución al problema. Ellos eran apóstoles, estaban llenos del Espíritu Santo, tenían una autoridad que le había sido delegada por Jesucristo, por lo tanto ellos podían imponer una solución a este problema. Pero no lo hicieron así, se abstuvieron de hacerlo. Ellos reunieron ¿a quiénes? A los discípulos. Reunieron a la iglesia y compartieron el problema con ellos. Esto debiera ser lo usual en las congregaciones, pero es precisamente aquí donde naufragan muchas buenas intenciones. ¿Por qué? Porque no todos en Israel son israelitas, ni todos en la iglesia son discípulos. ¿Cuántas buenas ideas no han naufragado porque intervienen en las decisiones meros espectadores, hombres no comprometidos, o peor aún, no creyentes, engañados acerca de su condición espiritual? Normalmente son bastante locuaces, dan ideas tras ideas. ¿Cuántos comités de finanzas no se ahogan en discusiones interminables porque parte de sus integrantes son hombres mezquinos que jamás han aprendido la gracia de dar? ¿Cuántos que negándose a servir, sin embargo, son pródigos en opiniones llenas de humana sabiduría? Hermanos, la iglesia necesita hombres y mujeres que sean discípulos, no espectadores, ni asistentes, ni opinólogos. ¿Eres discípulo? La iglesia te necesita. La iglesia necesita discípulos. Y la iglesia debe componerse de discípulos. ¿Qué pasará si no te dispones a hacer la voluntad de Dios?
Bueno, las prioridades no cambiarán, están dadas. No importa qué pase. La iglesia no debe dejar de anunciar y predicar a Jesucristo, a tiempo y fuera de tiempo, con luz, pero también con sombras, con viento a favor, pero también cuando recie la tormenta. ¿Cómo lo dijeron ellos? En el versículo 2, ellos dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Las presiones aumentan para que las iglesias cambien o ignoren estas prioridades. En muchos lugares pareciera que esos rebaños hay más cabras que ovejas, y estas piden menos alimentación y más entretención. No quieren un santuario, quieren un show. Nota, mi hermano, que ellos, los discípulos, los apóstoles, se aferraron a las prioridades que Dios les dio. Estos no cambian por las presiones de las gentes. Las ideas de los hombres vienen y van. Antes de darte cuenta, lo que ayer era moda, hoy ya es anticuado. Vivimos en un mundo de ideas precarias, efímeras, cambiantes, sin fundamento. Solo lo que viene de Dios permanece, por lo que es sabio escucharlo y obedecerlo. No es el capricho, ni la tosudez, ni la porfía lo que a los apóstoles, aún ante el conflicto, les hace permanecer firmes. Hermanos, la presencia del conflicto no indica necesariamente que debamos ceder. Debemos preguntarnos dónde estamos anclados. Esta es una iglesia llena del Espíritu Santo, pero surgieron conflictos. Vamos a ver más adelante un poco más en detalle este aspecto de la iglesia. Pero no es la porfía de los apóstoles, sino que ellos ya lo han afirmado antes. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto incluye desestimar las presiones de hombres que intentan cambiar las prioridades de la iglesia. Han habido, hay y habrán, hasta que Cristo venga, muchos intentos por cambiar estas prioridades. Algunas que se escuchan: la iglesia debiera ser más proactiva en la sociedad. ¿Ha escuchado eso? Otra: la iglesia debiera tener programas de ayuda al pobre y al necesitado. Otra: la iglesia debiera involucrarse en los procesos de paz, sobre todo en estas naciones que están sumidas en conflictos armados por mucho tiempo. Este es un clamor. En Colombia está pasando eso. Otro: la iglesia, y esto acá, la iglesia debe hacer escuchar su voz en temas valóricos. Y así, indefinidamente, hay causas que quieren distraer a la iglesia de su propósito establecido. Pero no me malentiendas. No estoy diciendo que debemos encerrarnos y vivir en nuestras burbujas de religión. No. Algunos quisieran eso y hasta se dan el gusto de indicarle a la iglesia que su esfera es solo la de la religión. Recuerdo haber escuchado a un expresidente decir eso. No, la iglesia debe ocuparse solo de la religión. Como si la relación del hombre con Dios no afectara la relación del hombre con el hombre y con su entorno. Solo el hombre que está en paz con Dios está en paz consigo mismo y con sus semejantes. De otra manera, los pleitos, enemistades, odiosidades, conflictos y guerras es lo cotidiano. ¿Y no es así la historia del hombre? Hermanos, Dios nos ha llamado a ser sal y luz, preservar de la corrupción y evidenciar las tinieblas de la ignorancia es parte de nuestro trabajo. Tenemos una voz para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y esa acción enjuicia la maldad.
podemos y debemos compartir con el que padece necesidad. Para eso trabajamos, ¿verdad? Eso es lo que dice, eso es lo que espera el apóstol que hagan los creyentes. Es nuestro deber estar en paz con todos los hombres si de nosotros depende. Estamos en contra de toda injusticia, iniquidad y maldad. Por eso siempre nos opondremos al divorcio, al aborto, al homosexualismo y a la explotación del hombre por el hombre en todas sus formas. Pero todas y cada una de estas acciones no son la prioridad de la Iglesia. Dios no nos ha llamado a hacer acción social ni a juzgar al mundo perverso en el sentido de condenarlo. No. ¿Sabe por qué? Porque el mundo ya está condenado. El mundo ya está condenado, está bajo condenación. No porque sean promiscuos, homosexual, ladrón, homicida, borracho, explotador. No, sino porque no quiere creer en el único que los puede salvar. Juan capítulo 3 versículos 19 y 20 nos dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprendidas, para que sus obras no sean reprendidas. Si las mejores obras de los santos no están exentas de pecado, ¿qué diremos de las mejores obras de los incrédulos? Aún los mejores incrédulos necesitan venir a la luz para ser salvos, porque está escrito, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dos veces en Deuteronomio 6:5 y 11:1 se nos ordena amar a Dios. Y dos veces en Levítico 19:18 y 19:34 se nos ordena amar al prójimo. Y nuestro Señor en Marcos 12 versículos 30 y 31 une ambos mandatos con un lazo indisoluble. Él dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y Mateo 22:40, que fue un texto que leímos, registra además de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, aquí tienes tus prioridades. Dios mismo te las da. ¿Cómo perseverarás en ello sin oración? ¿Cómo aprenderás sus aplicaciones sin el ministerio de la palabra? ¿No necesitamos acaso corregir el rumbo de nuestra frágil embarcación casi a diario? ¿Quién está al timón de tu vida en el vasto mar de tu existencia? No cometas la locura de menospreciar los dones de Dios. Tienes entrada libre y acceso expedito al mismísimo trono de gracia. Puedes pedir y suplicar su ayuda y dirección. ¿Acaso no la necesitas? Hay quienes desprecian la iglesia. Dicen que no la necesitan, que pueden ejercitar sus deberes religiosos sin necesidad de ella. Estos son semejantes a quienes desprecian el matrimonio para vivir en concubinato. Desprecian el plan de Dios para imponer el suyo propio. Y se acostumbran así. Prioridades. Prioridades, hermanos. No la tuya ni la mía, sino más bien la del Señor tuyo y mío, porque tenemos el mismo Señor, ¿verdad? ¿O nos dará mandamientos distintos dependiendo de la edad que tenemos, de nuestra condición, del género? ¿Será así? En absoluto.
Tenemos el mismo Señor y el cual su voluntad la ha revelado en su santa palabra. Tenemos el mismo Señor. Hermanos, oremos para que Dios nos extienda su gracia y añada a la iglesia discípulos, hombres y mujeres que persistan fielmente en la vocación a la cual han sido llamados. Y que Dios nos dé pastores y maestros que, como los apóstoles, desestimen las murmuraciones y ante el conflicto puedan con valentía responder. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, por su gracia y para su gloria. En el nombre de Cristo. Amén.